Ok. Muy bien, entonces vamos a entrar al tema de trastornos por sustancias, ¿sale? Estos tipos de trastornos es bastante frecuente, ¿sí? E inclusive, las sustancias que se abarcan normalmente son el alcohol, que es de los más frecuentes, la cafeína, el café, el cannabis, los alucinógenos, los inhalantes, los opiáceos, los sedantes, los hipnóticos, los ansiolíticos, los estimulantes, el tabaco, ¿sí? Inclusive bebidas. La Coca-Cola es una bebida que tiene incluida cafeína, entonces la cafeína es adictiva. Dentro de los estimulantes tenemos bebidas energetizantes como el Bolt, como el Red Bull, que también eh, pueden llegar a ser o llevar a una dependencia. Sin embargo, toda aquella sustancia que se consume en exceso y que provoca una activación del sistema nervioso central y que participe en un cambio de conducta y reproducción de recuerdos o inclusive generar alteraciones psicológicas, entra dentro de los trastornos por sustancias, ¿sí? E inclusive en las nuevas clasificaciones de la OMS y del CIE-11 y del DSM-5 incluyen a los videojuegos, ¿sí? Los videojuegos no son una sustancia como tal, pero sí produce la misma sensación que generan las sustancias, ¿sí? Entonces, tenemos que ver las definiciones. El CIE-11 clasifica el trastorno por consumo como un episodio único de consumo perjudicial, es decir, que tú consumes y ese mismo consumo te va a perjudicar. Puede tener un patrón perjudicial en consumo, puede llegar a generar dependencia, puede llegar a generar una intoxicación, inclusive a una abstinencia. Si el paciente trata de quitarse esa sustancia, va a generar una abstinencia. Y también tenemos que encontrar otras definiciones, como la farmacodependencia, que es el estado psíquico y físico resultante de una interacción de una droga con el organismo caracterizando una conducta. Es decir, es aquella sustancia que genera una conducta, ¿sale? Pero que esta interacción entre sustancia y conducta ya es de forma repetitiva, ¿sale? La droga se define como una sustancia farmacológicamente activa que va a, ahora, como su nombre lo dice, activar el sistema nervioso central, produciendo una alteración de este, sobre todo en la conducta. El trastorno de consumo de sustancias de tipo dependencia es una asociación de síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos que indica que la persona continúa consumiendo esa sustancia a pesar de que la misma persona sepa que está en un riesgo o que tiene alguna alteración. Si ustedes les preguntan a los pacientes alcohólicos, ellos saben que están mal, ¿sí? Ellos saben que tienen algo, pero dejan de tomar, no. Entonces tenemos algunos criterios y estadios de dependencia, ¿sale? Entonces, esos criterios van a estar presentes en cualquier tipo de adicción, ¿sale? En cualquier tipo de dependencia de una sustancia. Uno, la persona empieza a consumir grandes cantidades de la sustancia por un tiempo más prolongado. Es decir, una persona que está en contacto con una sustancia y va a generar dependencia, lo primero que va a pasar es tratar de consumir más. Tratar de consumir más. Lo segundo, la persona expresa sus deseos por dejar de consumir con intentos fallidos, ¿sí? Llega el segundo punto, reconoce la persona que está actuando mal y trata de dejarlo, pero no lo deja. 3. La persona consume gran parte de su tiempo para consumir una sustancia. ¿Qué quiere decir? Los pacientes de repente emplean mucho tiempo de su día para consumir, para el consumo. 4. En casos graves, las actividades de esta persona giran en torno del consumo de la sustancia. Es decir, tal vez el paciente está trabajando y de repente va al baño a consumir. Está haciendo alguna actividad y consume. O inclusive deja una actividad, deja su trabajo para estar más cerca de otra actividad que le permita el consumo. ¿Sale?
5. Existe un deterioro social que lleva al incumplimiento de sus deberes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente el paciente deja de hacer sus actividades en casa, en el trabajo, sus actividades con sus amigos, y eso lleva a un distanciamiento social. 6. La persona sigue consumiendo a pesar de los problemas. ¿Sí? El paciente lo que hace está alrededor del consumo de la sustancia. Se distanció socialmente de todos, entonces va a tener problemas en su trabajo, problemas en su familia, problemas en su casa, problemas en todos lados. Y a pesar de que lo sepa el paciente, va a seguir consumiendo. ¿Sale? 7. Abandona actividades sociales, ocupacionales o de recreación con tal de consumir. Se va alejando cada vez más, para consumir. 8. Consume la sustancia a pesar de presentar riesgo. ¿Sí? Muchos pacientes llegan en un punto de que tanto consumo ya empiezan a tener alteraciones anatómicas y fisiológicas. ¿Sí? Inclusive pueden llegar a estar hospitalizados por el consumo. Pueden llegar a estar o tener enfermedades ya por el consumo. Sin embargo, por presentar este riesgo, no va a dejar de consumir, sino que va a seguir consumiendo, va a seguir consumiendo, va a seguir consumiendo. 9. La persona consume a pesar de saber que tiene un problema físico o un problema psicológico, lo que les decía. Puede estar enfermo, puede tener cirrosis hepática, puede tener alguna alteración pulmonar y el paciente va a seguir consumiendo. 10. La reducción del efecto deseado conlleva a más consumo. ¿Qué quiere decir? Si el paciente está consumiendo y consumiendo y consumiendo, va a llegar a un punto donde lo que consumía ya no le va a generar este efecto. Entonces lo que va a llegar a hacer es consumir más, ¿sale? Y 11, la persona que consume la sustancia para, intenta suprimir los síntomas de abstinencia. ¿Qué pasa? El paciente que consume, va a requerir más consumo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no va a generar ese mismo efecto. Pero en el momento que deja de consumir, esos lapsos de tiempo se van a ir acortando. Y en muy poco tiempo puede empezar a generar síntomas de abstinencia. Entonces, como son síntomas muy desagradables, entonces lo que hace el paciente consume mucho más rápido para que no lleguen los síntomas de abstinencia. Y si se dan cuenta, es un círculo vicioso que es muy difícil de romper. Muy, muy difícil. ¿Sale? O ustedes conocen a personas que eran alcohólicas y han dejado de tomar. Tenían cirrosis y le decían que ya no tomar y se murió. La verdad es muy raro. O sea, sí hay personas que han dejado de tomar, sí hay, pero es muy raro. Personas que han dejado de fumar es más raro todavía. ¿Sí? O sea que es más adictivo el tabaco. Sí, sí. Personas que consumían estupefacientes también es más raro, no es más raro, pero han podido, pero ha sido más difícil para ellos. ¿Sí? Entonces es muy, muy, muy complicado. Entonces tenemos la definición de consumo perjudicial, que es un consumo prolongado de al menos 12 meses de una sustancia, a pesar de que ya lleva abandono de actividades sociales, abandono de obligaciones, abandono de su trabajo, abandono de la escuela, abandono del hogar y que inclusive ya tiene problemas legales, ¿sí? Y que tiene problemas físicos o que está en peligro físico. Estos pacientes realmente miden el peligro y saben lo que están pasando, lo que están viviendo y los problemas que puedan tener, pero siguen consumiendo. Y es lo que pasa. Los pacientes que son alcohólicos saben que tienen problemas en casa, pero dicen, voy a tomar más para olvidar mis penas. ¿Sí? Entonces, eso genera una dependencia y ya llega al consumo perjudicial. Okay. Entonces, hablando específicamente del alcohol, el alcohol que se consume es el alcohol etílico o también llamado etanol. Aunque hay pacientes que pueden llegar a consumir otro tipo de alcohol.
como el alcohol metílico, el isopropílico, el etilenglicol, que son más neurotóxicos, que son alcoholes más fuertes, pero llega a generar tanta dependencia que el etanol ya no tiene ese efecto deseado, entonces ellos buscan otro tipo de alcoholes, ¿sí? Y lo consumen. Y desafortunadamente, pues llegan con otras alteraciones anatómicas y pues terminan falleciendo. ¿Sale? Cada. He escuchado que se metían el alcohol en el ojo. Ah, sí, también. O inhalado. Ujú. Ah, sí, 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 es. También nos dice que cada gramo de etanol es equivalente a 7.1 kilocalorías, pero esas kilocalorías van a estar vacías. ¿Por qué? Porque únicamente va a dar energía, no tiene nutrientes, no tiene vitaminas. Y es por eso que el paciente alcohólico va a estar en desnutrición y en déficit vitamínico. ¿Sí? Si se dan cuenta, todos los pacientes alcohólicos están en un grado de desnutrición. Tal vez los vean gorditos, pero están desnutridos. Recuerden que gordito no es sinónimo de nutrición, ¿sale? Gordito es sinónimo de desnutrición, ¿sale? Y déficit vitamínico. Dentro de la farmacocinética, el alcohol se absorbe la mayor cantidad vía oral, 20% en el estómago, 80% en el intestino, pero también se puede inhalar, también puede pasar el alcohol vía percutánea, es decir, si te bañas con alcohol, te va a pasar un poco de alcohol, ¿sale? Aumenta esta absorción con la carbonación, es decir, mezclando con bebidas espumosas como el agua mineral, con otro tipo de bebidas que generen espuma, va a favorecer la absorción y obviamente si el estómago está vacío, pues también va a favorecer la absorción. La eliminación va a ser hepática gracias a la oxidación que genera nuestro hígado, ya sea oxidación no microsomal, citosólica o microsomal. O inclusive tenemos una enzima, la catalasa, que va a romper el alcohol y para poder eliminarlo fácilmente. Entonces, si un paciente está dañado del hígado y consume alcohol, pues estas sustancias, estas enzimas, no van a poder favorecer su eliminación. Por lo tanto, el paciente va a estar con mucho más peligro. Dentro de la farmacodinamia, lo que hace el alcohol va a potenciar la señalización GABAérgica. ¿Qué es el GABA? Un neurotransmisor, pero cuál es su efecto? ¿Activación de qué? De la. Ah, sí, me acuerdo, pero. El partido de la. Ajá, el ácido gamma-butírico. ¿Pero qué hace? A ver. Si el glutamato y la noradrenalina activan, Ush, ¿qué hace el GABA? ¿lo contrario? Lo contrario, inhibe. Activa la inhibición, Mm. ¿sale? Es por eso que los pacientes alcoholizados siempre están inhibidos, ¿sí? Al principio están eufóricos, pero después se inhiben, ¿sale? Y antagonizan el glutamato que eso va a generar los síntomas del alcoholismo. Su consumo agudo reduce una depresión funcional de las funciones corticales, es decir, que va a reducir la función cortical de nuestro cerebro y va a reducir la función cortical del cerebelo, ¿sale? Es decir, hay una desinhibición conductual, puede existir una excitación, un aumento de la sociabilidad o inclusive presentar euforia, y es lo que pasa con los pacientes que consumen alcohol. De repente son muy callados, pero ya con unas copas ya son muy sociables, ¿sí? En cantidades elevadas induce el sueño y en dosis mayores va a deprimir el centro respiratorio. Puede producir vasodilatación y producir hipotermia, inclusive inducir el coma. ¿Sale? También tiene un efecto diurético inhibiendo la liberación de ¿qué hormona? ¿Qué hormona es esta? Diurética. Exacto. Inhibe la liberación de la antidiurética y por lo tanto los pacientes orinan más, es por eso.
¿Por qué? Porque está inhibida la antidiurética y el paciente es alcohólico está yendo al baño cada rato a hacer pipí. Es cardiopresor, hipoglucemiante y también miorrelajante uterino. ¿Sale? También lo podemos usar para uso médico por su poder antiséptico, sobre todo a concentraciones bastante altas, al 70% o más, para poder esterilizar las superficies o limpiarlas. Ahora, ¿cuál es la etiología del alcoholismo? El alcoholismo puede llegar a ser multifactorial o inclusive es multifactorial. Pueden existir factores genéticos, sobre todo si hay un familiar de primer grado, el riesgo se incrementa por 4 o ser hijo de padres alcohólicos. ¿Sí? Entonces, si vemos a un familiar, si vemos a papá, si vemos a mamá que tienen problemas de alcohol, el riesgo se incrementa para presentar el alcoholismo. ¿Sale? También existen factores sociales. Normalmente el alcohol es la base de una reunión social, en el 90%. ¿Sí? Inclusive les dicen, ¿va a haber alcohol o no va a haber? Si no va a haber, no voy. Exacto. Es normal. Inclusive se considera que el consumo del alcohol es como un criterio de madurez en la adolescencia. El 50% de los adolescentes toman alcohol antes de los 16 años, ¿sí? Inclusive les van a decir, ¿tomas alcohol? Y entonces ya puedes hacer muchas cosas. ¿Tomas o no tomas? Y sí es lo que pasa en las reuniones de amigos, ¿sí o no? No me dejarán mentir. También hay factores psíquicos. Hay factores psíquicos que conllevan a beber excesivamente, a perder el control, e inclusive el alcoholismo puede ser secundario de una enfermedad psiquiátrica, es decir, paciente que está deprimido, paciente que tiene algún trastorno de conducta, paciente que tiene algún trastorno bipolar, puede llevar al consumo de alcohol deliberadamente. Entonces, tenemos a los tipos de alcoholismo. El alcoholismo primario y el alcoholismo secundario. El primario va a ser el más frecuente, ¿sí? Del 70 al 80%. Obviamente es más frecuente en los varones que en las mujeres. Y existen dos patrones. Un bebedor excesivo regular y un bebedor excesivo irregular. El bebedor excesivo regular es aquel bebedor social, ¿sí? ¿Por qué social? Porque necesita llegar o tener alcohol para ser sociable, ¿sale? Su ingesta puede llegar a ser diaria y puede llegar a tolerar grandes cantidades de alcohol. Rara vez se va a embriagar, pero la dependencia al alcohol va a ser muy frecuente, ¿sale? Normalmente es en los países mediterráneos donde hay estas conductas, ¿sí? Y esas conductas son muy aceptadas en Europa. Por ejemplo, no sé si han visto, inclusive lo podemos ver en las películas, que cada rato están tomando una copa o un tarro de alcohol y para poder conversar. Es un bebedor social. Y el bebedor excesivo irregular es aquel que toma grandes cantidades de alcohol con una impulsividad importante. Nada más que este sí se embriaga. ¿Sí? Es decir, el regular, como toma constantemente, llega a generar una tolerancia al alcohol. ¿Sale? Y el irregular, como no toma constantemente, pues con la cantidad importante de alcohol que toma, se embriaga. Normalmente, ¿en qué países aparece? En los anglosajones. Estados Unidos, México, no somos anglosajones, pero entramos dentro todavía. Canadá, Inglaterra. Y el bebedor secundario es a consecuencia de una enfermedad psíquica. Puede inclusive tomarse con ansiolíticos o algunos estimulantes. ¿Sale? Es decir, secundario a una enfermedad. Y tenemos problemas relacionados con el alcohol. El consumo excesivo
va a ser de 25 gramos al día en las mujeres y en los hombres de 40 gramos al día, ¿sale? Es decir, cuando pasa de esa cantidad, quiere decir que ya es un consumo excesivo. Y entonces, o puede ser de que el consumo genere el 20% de las calorías ingeridas por el paciente. Es decir, sería una cantidad importante de alcohol. Sin embargo, esto puede llegar a generar una tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia, estamos hablando de que el paciente va a empezar a tolerar el alcohol y va a empezar a consumir más. Va a empezar a consumir más. El alcoholismo es cuando se consume el alcohol en cualquier cantidad, pero produce algunos problemas, ya sea familiares, laborales, legales o físicos, ¿sí? Es decir, el paciente consume alcohol, pero si no tiene ningún problema, no es alcoholismo, es consumo de alcohol, dependencia de alcohol. Pero cuando el paciente llega a tener algún problema, ya sea en su casa, en su trabajo, escuela, lo que sea, ya se llama alcoholismo, ¿sale? Los problemas temporales asociados al alcohol normalmente genera en los pacientes un 50% de consumo en hombres y se van a llamar ocultos o solitarios. Y normalmente estos pacientes tienen consecuencias psíquicas o psicológicas. Y son aquellos pacientes que de repente están solitos o se apartan de los demás y se van a tomar. ¿Sí? Y sí hay. O sea, yo conozco a algunas personas que toman solos. Sí, están muy enfermas ya. Obviamente tenemos trastornos asociados al consumo agudo y trastornos asociados al consumo crónico, ¿sale? Dentro del consumo agudo tenemos la intoxicación típica, es decir, va a depender de la concentración de alcohol que tengamos en el cuerpo para poder intoxicarnos y va a generar poco a poco una tolerancia. El tratamiento para esto va a ser sintomático, darle soporte ventilatorio al paciente, darle algún tipo de antiglucemiante, hipoglucemiante, perdón. Si hay agitación extrema, podemos usar antipsicóticos y es necesario vigilar las complicaciones como la generación de accidentes, hipoglucemia, hipotermia o inclusive aspiración de vómito. ¿Sí? O sea, es decir, la intoxicación aguda es la borrachera como tal, ¿sale? Que podemos darle tratamiento sintomático, hidratarlo y sobre todo cuidar que no se complique, cuidar que no salga corriendo, maneje y se accidente, ¿sale? La intoxicación idiosincrásica es la borrachera patológica, ¿sí? La primera fue una borrachera común y corriente. La intoxicación idiosincrásica ya es una borrachera patológica donde hay una alteración grave de la conducta tras ingerir el alcohol y que conlleva a una amnesia, es decir, pérdida de la conciencia. ¿Sí? Se olvida totalmente. ¿Sale? El paciente está confundido y el tratamiento también es sintomático. La amnesia lacunar es cuando el paciente no recuerda nada de la borrachera, pero nunca perdió el conocimiento, sino que únicamente está alterada la memoria. ¿Sale? Son las lagunas mentales, ¿no? Las lagunas mentales. La amnesia lacunar. O la amnesia lagunar. Entonces, tenemos efectos que pueden pasar dependiendo el grado de alcoholemia. Niveles de alcohol de 0.3 a 0.0 gramos sobre litro se asocia con la desinhibición conductual, la disminución del tiempo de atención y del tiempo de reacción con pérdida de precisión. ¿Sale? Si ustedes van en la calle y van manejando y los agarra el alcoholímetro y están en este porcentaje, se los van a llevar al torito. ¿Sí? Al bote, ¿sale? Deben de estar menor a esto, ¿sí? Se dice que es 0.5, pero deben estar menor a esto, ya no permiten 0.5, ¿sí? Porque ya con esta cantidad ya hay pérdida de la función, ¿sale? El nivel legal de seguridad vial es de 0.5 en la sangre, pero en los conductores y en 0.3. Va a depender de la ciudad donde estén, ¿sale? Pero es menor a 0.4. Niveles superiores a 0.5 gramos sobre litro, hay incoordinación, trastornos de la marcha, disartria. ¿Qué es disartria?
Exacto. Articula malas palabras. Nistagmo. ¿Qué es nistagmo? Somos de los ojos. Los ojos están temblando. Muy bien. Hipoestesias. Clínica vegetativa como hipotensión, náuseas, vómito y sudoración. Ahora, que tengamos niveles de 3 a 4 gramos sobre litro ya va a generar una depresión respiratoria, incontinencia de los esfínteres. El paciente puede llegar a hacer pipí o evacuar, o inclusive llegar a generar coma, un estado de coma. Ahora, también tenemos los trastornos asociados al consumo crónico, ¿sale? Tenemos trastornos neurológicos y dentro de esos trastornos neurológicos tenemos a la encefalopatía de Wernicke, la degeneración cerebelosa, el temblor postural, la demencia alcohólica, la mielonolisis central pontina y la aparición de hematoma subdural. Todos estos están relacionados con el consumo del alcohol, ¿sale? Aunque no es la única etiología para poder presentarse. Por ejemplo, en el hematoma subdural, el alcoholismo no te va a generar un hematoma subdural, pero sí te va a generar una borrachera, una incoordinación y que te caigas y te des un guamazo en la cabeza y que sangre tu cabezota y tengas tu hematoma subdural, ¿sale? ¿Y es frecuente? Sí, sí es frecuente, ¿sale? Sobre todo en nuestro estado. Y se mueren. No, algunos se mueren, otros quedan medio ahí. La encefalopatía de Wernicke es aquella que tienes alguna alteración confusional, ¿sale? Pero no va solita, sino que va de la mano con la encefalopatía de Korsakoff, que ahorita vamos a ver. ¿Volvítica? ¿Broca? Broca. Y Broca. Esas son alteraciones ya anatómicas del cerebro, ¿sale? Dentro de los trastornos psiquiátricos tenemos a la psicosis de Korsakoff, que es la amnesia, que va a ser la complicación de la encefalopatía de Wernicke. Alteración del hipocampo con desorientación, es decir, se olvida de lo que hizo y se desorienta totalmente. Ahora, como les decía, el alcoholismo no va a ser el único o la única etiología de estas enfermedades. Sin embargo, es un factor de riesgo. Si ustedes toman, pueden presentarlo. Ahora, un paciente que consume alcohol crónico va a estar desnutrido. Sí, ya les había dicho. Va a tener una desnutrición importante. Entonces va a tener déficit de vitamina B, vitamina B12, de tiamina. Normalmente es la tiamina. ¿B1? ¿Vale? ¿B1? Ajá. La tiamina es normalmente la que está disminuyéndose. Tiamina. Obviamente, el paciente va a empezar con la incoordinación, con dificultad en la marcha, entonces va a tener síntomas cerebelosos, ¿sale? Pero como está desnutrido, va a llegar a generar una encefalopatía de Wernicke, ¿sale? Esa encefalopatía de Wernicke también le va a generar de que de repente empieza a tener disartria, ¿sí? Empieza a tener alguna confusión, pero esta confusión cuando empieza a aparecer se va a llamar Korsakoff. Bueno, obviamente va a tener síntomas confusionales, síntomas oculomotores como el nistagmo y generará la amnesia crónica, puede ser anterógrada, hacia atrás, memoria reciente o capacidad de fijación, ¿sale? Es decir, el alcoholismo va a generar esto. Es como un palito que detiene toda una pared. En el momento que la quitas, ¡bum!, se desmorona completamente todo. Porque no es la única causa de presentar ese tipo de síntomas, sino un TCE, un traumatismo craneoencefálico, un ictus. ¿Qué es un ictus? ¿Vale? Ajá. Es un EBC, un evento cerebral isquémico o hemorrágico. Y la presencia de tumores, ¿sale? Entonces, normalmente el consumo crónico, si los pacientes llegan a tener alteraciones ya psicológicas. Entonces, esas alteraciones, si le queremos poner nombre, encefalopatía de Wernicke, Korsakoff.
y psicosis de Korsakoff. Psicosis. ¿Conocen a pacientes así? Yo sí. ¿Sí o no? Un montón. Puede llegar a tener alucinosis alcohólica, sobre todo eh, las ilusiones auditivas que puede progresar a delirio, ¿sí? Síndromes depresivos, el alcoholismo también va a influir a la depresión, alteración en el sueño, disfunción sexual y trastornos de ansiedad. Entonces, el paciente también va a generar delirium o una alucinosis alcohólica, ¿sale? En el delirium normalmente aparece durante la abstinencia, a diferencia de la alucinosis cuando estamos consumiendo. La alteración de la conciencia va a estar presente en el delirium, pero la alucinosis no, va a estar consciente. Dentro de las alucinaciones que tiene el delirium son visuales normalmente, escenográficas e inducibles. Y es por eso que los pacientes de repente que están alcoholizados, de repente dicen unas historias bien raras, ¿sí? ¿Por qué? Porque están delirando, ¿sí? El paciente crónico, de repente, sí, de repente de empiezan a hablar de duendes y que jugaron o que fueron a tratar de asesinar al diablo y esas cosas. Y están delirando. Y dentro de la sinosis alcohólica, las auditivas son las más frecuentes, y en este caso los insultos. Y es por eso que de repente los pacientes que están alcoholizados, que tienen una borrachera, de repente están enojados y te dicen, ¿qué tienes? ¿Qué problema conmigo? Sí, exacto. El delirio va a ser ocupacional y la alucinosis alcohólica va a ser muy raro presentarse. Dentro de las alteraciones somáticas, el delirio va a estar frecuente, en la alucinosis no. En el delirio, la mortalidad va a ser alta si no tiene tratamiento y la alucinosis no va a ser muy rara la mortalidad. Y dentro del tratamiento tenemos que asegurar los signos vitales, podemos utilizar benzodiazepinas, evitar antipsicóticos, si el paciente convulsiona, podemos utilizar magnesio y suplementos vitamínicos. Y dentro de la alucinosis alcohólica, pues tenemos que suspender el alcohol. El paciente deje de tomar y si está bastante tembloroso, si está bastante alterado, podemos utilizar haloperidol. ¿Sale? También tenemos trastornos teratogénicos, sobre todo es para las mujeres que consumen alcohol, sobre todo aquellas que empezaron a edades muy tempranas y que durante el embarazo siguieron consumiendo. Puede llegar a generarse el síndrome alcohólico fetal, que produce malformaciones faciales en el bebé, los pliegues oculares van a estar en forma de picánticos, va a tener hipoplasia de cornetes, defectos en el esmalte dental, alteraciones cardíacas, puede llegar a tener alteraciones en el pliegue de la mano, microcefalia y retraso mental. ¿Sale? Son bebés que nacen, pero que tienen alteraciones anatómicas y fisiológicas. ¿Sale? ¿Es frecuente? Sí, sí es frecuente. Sí, es culpable. Tenemos también trastornos gastrointestinales y que también son bastante frecuentes. ¿Sí? Puede generar una esofagitis, ERGE. ¿Qué es el ERGE? Exacto, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Puede presentar hipertensión portal, Mallory Weiss. ¿Qué es Mallory Weiss? ¿Una de la mucosa? La mucosa que. Por eso te descarga. ¿Y qué genera? Hemorragia. Muy bien. Hematemesis. Sí, el paciente vomita sangre. ¿Sale? Y es frecuente en alcohólicos. De repente, ¿por qué por qué se produce el Mallory Weiss? Mallory Weiss es una enfermedad que se produce la ruptura de la mucosa, como bien me dicen, pero ¿por qué se rompe? Porque el paciente hace mucho esfuerzo al vomitar, al querer vomitar, y al hacer ese esfuerzo, pues rompe la mucosa y se rompen las venas que están ahí, y sobre todo si el paciente tiene hipertensión portal por una cirrosis hepática, pues entonces tiene varices esofágicas. Y si se rompe, ¡pum! Sale la melcocha. En las bulimia. Sí, bulimia es frecuente también. Sí, en mayor igual es frecuente bulimia. ¿Sale?
Gastritis aguda erosiva, que va a ser la primera causa de hemorragia digestiva en alcohólicos. La gastritis erosiva es la antesala de las úlceras gástricas, ¿vale? Puede tener diarrea, mala absorción y según la OMS, en cantidades mayores a 20 miligramos al día va a causar toxicidad hepática, ¿sí? Es decir, si consumimos 20 miligramos al día durante un tiempo prolongado, puede llegar a generar toxicidad hepática, es decir, cirrosis hepática, esteatosis hepática, hepatitis, cirrosis en el 15% de los casos de los alcohólicos y encefalopatía portocava, es decir, encefalopatía hepática, ¿sale? Que va a ser muy frecuente en pacientes que tienen alteración neurológica y normalmente lo que generan también es asterixis, es decir, temblor. Muy bien, como les decía, en Majority Ways es el desgarro de la mucosa y que produce un sangrado importante. La gastritis erosiva es de inflamación o irritación de las paredes estomacales debido al debilitamiento de la mucosa gástrica que se protegen. Y tenemos tres de ellas. La aguda va a ser en periodo muy corto, la crónica es aquella que se inflama por mucho tiempo, pero la erosiva es aquella que va desgastando esa mucosa y que es la antesala para la generación de las úlceras. ¿El paciente se puede llegar a perforar? Sí, se puede llegar a perforar. ¿Sale? También tenemos trastornos cardiovasculares. Dentro de los trastornos cardiovasculares importantes es la miocardiopatía dilatada y sobre todo también puede generar arritmias, el famoso corazón de día de fiestas, que es una taquicardia paroxística tras un esfuerzo sin cardiopatía dilatada. Es decir, que el paciente empieza a sentir taquicardia de forma inexplicable, pero la única explicación fue que tomó. ¿Sí? Es decir, tomó y el corazón se le aceleró. Pum, 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 pum. ¿Sale? Es el corazón de día de fiestas. ¿Puede llegar a generar hipertensión? También. También hay trastornos hematopoyéticos con una anemia leve con aumento de la BCM. ¿Qué es BCM? Exacto, volumen corpuscular medio y que va a llevar a cabo o va a causar un déficit del ácido fólico. Si hay un déficit de ácido fólico, ¿qué tipo de anemia me va a generar? Megaloblástica. ¿Y cómo estarían mis eritrocitos? Pero, ¿cómo? Esferocito, ¿cómo? Como de que no tenía mamá. ¿Cómo? No tenía mamá como en media. ¿Media luna? No. No. Si es megaloblástica la anemia que produce, ¿estaría qué? Estaría muy grandote el eritrocito. ¿Sí? Recuerden que el déficit de ácido fólico causa anemia megaloblástica. ¿Sale? Ándale. Y que por eso, pero eso son las talasemias. Ujú. Y entonces, el ácido fólico causa la anemia megaloblástica. Y como es megaloblástica, por eso hay incremento de la. Exacto. ¿Sale? Cuando ustedes vean el volumen corpuscular medio elevado, piensen en una anemia megaloblástica. ¿Sale? Causa número 1 de anemia megaloblástica, déficit de ácido fólico. Causas de déficit de ácido fólico, que el paciente no coma bien y que sea alcohólico. ¿Sale? Megaloblástica era por ácido fólico por B12, ¿no? B12, ajá, B12. ¿Lo más frecuente? Ácido fólico. Ujú. Pero causados por el alcoholismo. ¿Sale? O que el paciente no coma bien. ¿Sale? Puede haber leucopenia y puede haber trombocitopenia. ¿Sale? Es decir, el paciente tiene glóbulos rojos, se llaman esferocitos, porque están en forma de esfera, están muy gorditos, están muy grandecitos, perdón. Y tiene muy poquitas plaquetitas. ¿Sale? Y el síndrome de abstinencia aparece al cesar o al disminuir el consumo del alcohol y que tiene un riesgo vital. Inicia 5 a 10 horas después de interrumpir la ingesta. Cursa con temblor de manos, hipertermia, hiperactividad autonómica, insomnio, ansiedad, alteraciones digestivas, puede inclusive llegar a cursar
con crisis convulsivas. El efecto máximo de estos síntomas va a estar en el día 2 o en el día 3, empezando a descender en la primera semana, ¿sale? Es decir, los primeros días son muy potentes estos síntomas, pero pasando la semana empiezan a disminuir, ¿sale? Si ustedes tienen pacientes alcohólicos con alcoholismo y llega o tiene que tratar que el paciente deje de tomar, prepárense la primera semana. La primera semana va a ser muy difícil para ellos, pero pasando la primera semana los síntomas irán descendiendo. Pero así todo. O sea, si lo pongo siempre que deje de tomar, o sea, le siguen dando, ¿no? Pero van reduciendo las cantidades hasta que ya no. O de plano se lo quitan todo. Se puede quitar todo. Eso, de hecho. Sí. El tratamiento ambulatorio va a ser con benzodiazepinas, con el clorazepato, el diazepam o el lorazepam, ¿sale? Se puede dar antipsicóticos leves como la tiaprida y sobre todo cuidar la hidratación. Hay que cuidar la hidratación de estos pacientes porque recuerden que el alcohol inhibe la hormona antidiurética, entonces va a estar perdiendo mucha agua, ¿sale? Entonces hay que hidratarlos de forma importante y darles vitaminas, ¿sale? Vitaminas. Dentro de la rehabilitación, después de que genera el síndrome de abstinencia, se va a ir desintoxicando el paciente y pueden pasar 2 semanas hasta que comience la rehabilitación. Hay que hacer uso de la terapia psicosocial, que va a ser la base del tratamiento de forma crónica o prolongada, ya que el paciente tiene que estar ahora sí que con un contacto estrecho para que ellos no vuelvan a recaer. Obviamente tiene que tener apoyo farmacológico. Hay fármacos que inhiben la aldehído deshidrogenasa, que al tomar alcohol rápidamente y consumen este medicamento que tiene esta sustancia, esta enzima, va a producir efectos histaminérgicos. Va a producir náuseas, malestar general, ahogo, sudoración, vértigo, visión borrosa, y que puede durar de 30 a 1 hora, a 60 minutos. Y esto lleva a una conducta de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente toma y se toma este medicamento, va a tener alteraciones muy, muy, muy feas. Entonces el paciente va a aprender. Si toma, va a pasarla muy mal. Entonces, Sí. entonces va dejando de tomar poco a poco, ¿sale? Hay medicamentos nuevos que tienen que disminuyen la tendencia o las recaídas, como la naltrexona, que únicamente está aprobada en Estados Unidos, ¿sale? Ahora, si no se abandona el consumo de alcohol, la esperanza de vida se acorta a 15 años. Es decir, si ibas a vivir 80 años, ahora solo vivirás 65. 65. 65. ¿Sale? Ok. Vive sin drogas. Muy bien. Cierto. Te quieren matar, no es cierto.